defender mi país. Ahora, vamos a hablar un poco de las cosas que se dijeron. ¿Cuál es el primer objetivo, para que quede claro? ¿Cuál es el primer objetivo del mensaje de la Nación? Sí, a mí me queda clarísimo que es inclusión social y es lo que se ha venido hablando durante, digamos, desde el inicio. Es el primer mensaje del discurso presidencial, es queremos inclusión social. De acuerdo. Porque se repite en muchísimas partes. Exactamente. Sí. Ahora, eso es algo importante en realidad, porque muy finalmente es un objetivo muy bueno. Lograr inclusión social es un buen objetivo. Ahora, seamos un poquito más claros y específicos. Inclusión es un concepto bien amplio. ¿De qué forma vamos a lograrla? ¿Cómo la estamos midiendo? ¿Cuáles son mis objetivos? Uno, por ejemplo, es disminución de pobreza. Es un buen indicador. No es el único, obviamente, pero es un buen indicador. Disminución de pobreza extrema. Desnutrición, mejor educación. Es toda una serie de cosas. Vamos a medirlos. Ahora, hay cifras que no se han dado, hay indicadores que no se han presentado, pero me gustaría, digamos, quedarme con este gran objetivo, porque es un objetivo importante y creo que si podemos etiquetar al gobierno bajo bajo una línea que ha seguido, es inclusión social. Definitivamente lema, creó el MIDES, etc. Su mensaje central es inclusión social. Es inclusión social. Ahora, probablemente no se hayan dicho los indicadores o no se hayan especificado cuál es el avance, digamos, con respecto a este gran objetivo, pero ¿cómo es este gran objetivo? ¿Cómo se ha avanzado? Ya Pedro Oleche, el señor Oleche nos ha explicado, digamos, cómo él ve el tema con respecto a cómo ha estado trabajando el MIDES. ¿Cómo lo ves? Bueno, de nuevo, la inclusión social es algo que se logra por programas específicos del gobierno orientados a lograrla, y otras cosas que se logran porque se logran en el quehacer diario de todos los peruanos, ¿no? Cuando una empresa amplía una planta y contrata a 100 trabajadores nuevos, está generando inclusión social, está generando puestos de trabajo formales, bien remunerados, con posibilidades de desarrollo a futuro, que ofrecen una mejora sustancial en el nivel de vida a muchas personas. Está logrando inclusión social. Como lo dijo Pedro Olaechea, y lo ven todos los estudios que se han hecho al respecto, en el Perú, en el extranjero, del Banco Mundial, instituciones peruanas, del organismo donde solía trabajar la ministra Trivelli, de los otros centros de investigación prestigiosos del Perú, todos te indican que la más grande disminución en pobreza, que es uno de los componentes más importantes de lograr inclusión social, aunque ciertamente no el único, se ha dado principalmente por el crecimiento económico. Porque el crecimiento ha generado más y mejores empleos. Y más y mejores empleos han sido el principal motivo por el cual la gente ha tenido mayores ingresos, que le ha permitido salir de la pobreza. Entonces, ese es el motor más grande de inclusión social, es el crecimiento económico. Además del crecimiento económico, y es muy importante que se complemente con acciones y programas específicos del gobierno, porque estas acciones, estos programas deben ir dirigidos a grupos sociales, a personas que no van a estar en condiciones de aprovechar bien las oportunidades que crea el crecimiento económico. O que no las tienen. Por eso, no están en condiciones de aprovecharlas. O sea, el crecimiento económico crea oportunidades, pero no son iguales oportunidades para todo el mundo. Hay quienes pueden aprovecharlas mejor y quienes no están en condiciones de aprovecharlas bien. Si yo soy un niño que nunca ha sido bien educado, que nunca ha sido bien nutrido, mi capacidad de tomar ventaja del crecimiento económico, de las oportunidades de empleo, es menor que si soy un niño que ha sido bien educado y bien alimentado. Yo no puedo culpar a un niño porque no haya sido bien alimentado o educado. Él no tiene una oportunidad equivalente a otros y no es su culpa. Alguien debe ayudar a emparejar ese terreno. ¿No? Y este es solo un ejemplo claro, pero hay muchos otros. Entonces, el rol de la sociedad en general y del Estado en particular, porque en nuestra sociedad es el gobierno quien tiene la más grande responsabilidad de asistencia social, de ayuda al prójimo, de mejorar la equidad, de establecer un poco de justicia social. Para eso hay impuestos. Por eso se recaudan, no sé, una cifra de orden de 90.000 millones de soles al año de impuestos, para que se puedan hacer este tipo de obras, ¿no? Pero hay algo importante que creo también que está cambiando en el país, en general, no hablo de este gobierno, en general, en los últimos años, es que antes se entendía, digamos, gasto social como un gasto, no como una inversión. La inclusión social, al parecer, está cambiando un poco ese concepto, es decir, el término... Un poco lo que mencionaba Pedro Olaechea es que
la creación del MIDIS y el equipo que ha creado el MIDIS y la forma de trabajo, la metodología de trabajo que están estableciendo y que están además haciendo que se vaya expandiendo a otros sectores, porque el MIDIS tiene que actuar con muchos sectores, ¿no? Es muy positiva. Es una metodología donde, para comenzar, como dijo Pedro Lechea, hay que medir. Si yo no mido, ¿cómo sé si un programa es bueno o es malo? ¿Cómo sé si es mejor hacerlo de esta manera o de esta otra manera? ¿Cómo sé si debería tener subsidios directos a tal persona o programas para incentivar el empleo? Yo tengo que tener mediciones, líneas de base, seguimiento. ¿Funcionó o no funcionó? Mi objetivo es lograr esto. ¿Lo logré o no lo logré? Yo estoy pensando gastar tanto dinero en lograr esto. ¿Gasté ese dinero o gasté demasiado o gasté muy poco? Definitivamente los indicadores son importantísimos para poder saber si lo lograste o no lo lograste. Si yo no tengo un indicador, estoy decidiendo en el aire, sin ningún sustento. Otra cosa, los indicadores no son solamente para después de que yo he actuado, son antes. Si yo no tengo un indicador de por dónde viene la pobreza, ¿cómo sé cómo atacarla? ¿Dónde están los pobres? ¿Quiénes son? ¿Son pobres por qué? ¿En qué consiste su pobreza? Porque no hay empleo, porque el empleo que es muy baja productividad, porque no hay acceso al mercado, porque aunque haya no tienen comunicación, porque gastan todo su tiempo curándose porque no tienen salud adecuada, porque su educación no ha sido lo suficiente para mejorar. Hay que entender la naturaleza del problema, tener buenos análisis, buenas cifras, para ver cómo ataco el problema y luego ir viendo si lo estoy atacando bien. ¿Y eso está sucediendo? Eso está progresando. Ahora, es todavía muchísimo más lo que se puede hacer. Pero hoy día el sector público peruano en general, algunos sectores en particular, el MIDIS es uno, el MEF trabaja mucho con ello, están teniendo mucho mejor capacidad de medir. Por ejemplo, el censo agropecuario que se acaba de culminar. Si tú fueras ministro de Agricultura, ¿no te sería extraordinariamente útil tener un censo agropecuario que te diga cuál es la realidad y la problemática del agro para ver cómo la atiendo? Claro. Si yo no sé ni quiénes son, ni dónde están, ni qué problemas tienen, ¿cómo puedo diseñar una política?